Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la cirugía gastrointestinal. Sobre todo en las anastomosis o en las uniones gastrointestinales, al abrir el tubo digestivo, siempre se considera un tiempo séptico o contaminado. Vale la pena entonces aclarar los conceptos respecto a lo que se hacen en las cirugías que son contaminadas o que tienen un foco séptico en el momento en que abrimos el tubo de la luz intestinal. La visceración se significa sacar todas las vísceras, no debe realizarse habitualmente, ¿no? Porque esto produce una maniobra vagal, el cual puede aumentar y agravar el shock en los pacientes. Prácticamente todo el tubo digestivo el, está formado por 4 capas. Si vamos de adentro hacia afuera, tenemos inicialmente la mucosa, después viene la submucosa, la muscular, que es la capa que le va a dar la contractilidad al tubo digestivo, y luego la serosa. La mucosa es la capa que está en contacto con los gérmenes, vale decir que le llaman también una capa séptica. Las otras no tienen contaminación, no tienen contenido ni contacto con las bacterias, por lo tanto son capas asépticas. Y la función de la serosa, sobre todo, es la de proteger de infecciones, pero cuando hay un agente externo quirúrgico, puede facilitar la formación de bridas y adherencias. Las suturas gastrointestinales tienen la finalidad de aislar el contenido séptico de la parte del intestino, vale decir, que lo vuelven demasiado impermeable la pared, de tal manera que no hay ni sangrado y que los vasos seccionados no sangren ni produzcan hematomas, por lo tanto, no tendremos una contaminación hacia el peritoneo. Y para esto, para que no ocurra esa contaminación al peritoneo, la sutura gastrointestinal debe tener diferentes cualidades. Primero debe ser impermeable. Luego debe ser hemostática. Tiene que ser aséptica, significa que no tiene que tener ninguna infección. No debe ser estenosante, vale decir que el lumen disminuya considerablemente. Y también debe estar bien peritonizada, que es básicamente con la capa de la serosa del intestino visceral, ¿no? Como se ve en la imagen que está en la parte inferior a la derecha. Perdón. Entonces va a cumplir todas esas cualidades. Impermeable, hemostática, aséptica, no tener estenosis y totalmente peritonizada. Hay varios tiempos en la sutura intestinal. El primer tiempo puede ser una sutura perforante o total, significa que van a abarcar todas las capas del intestino. Esa es la total o perforante. Entonces, eso significa que está entrando desde la zona donde no hay bacterias a la zona donde existen bacterias. Por lo tanto, es un tiempo séptico. Desde la serosa hasta la mucosa. Y además, si hacemos lo mismo con el lado contralateral y le damos cierta tensión, también puede ser un cuadro, un paso hemostático, donde significa que no vamos a poder ver un sangrado continuo del paciente, o por lo menos de esta parte intestinal. También debe haber un buen afrontamiento. Eso significa que el intestino que va a ser suturado, las dos capas que se van a suturar deben mirarse, ¿no? En forma frontal. No puede ser que una capa mire arriba y la otra abajo, ¿no? Entonces es importante un buen afrontamiento que debe tener el paciente cuando hacemos este tiempo, este segundo tiempo. Podemos hacer también una sutura donde no entre la parte seromuscular. Entonces se llama sutura no perforante, donde hay una sutura séptica y por lo tanto excluimos a la mucosa y la mucosa no se va a contaminar con la sutura del intestino. Entonces va a aislar y evitar complicaciones sépticas
podemos peritonizar esta sutura y favorecer también la cicatrización. Cuando hablamos un poco de la exploración intestinal, hablamos que debemos exteriorizar y sacar una parte del intestino que vamos a explorar durante un procedimiento quirúrgico, pero esa zona debe estar totalmente aislada. ¿Y aislada de qué? De los gérmenes que pueden haber alrededor de del campo quirúrgico, si bien inclusive usamos campos estériles, y debemos aislar con apósitos estériles, cosa de que no haya más contaminación. Si es que requerimos hacer una anastomosis, una sutura término-terminal o lateral, podemos colocarlo, como se ve en la imagen, una pinza en el intestino, lo que se llama una coprostasis. Ya saben que estasis viene a ser detención. Entonces, una detención del contenido intestinal. La tripsia, un aplastamiento en maniobras que van a reducir el espesor de las paredes para tener un mejor control de la hemostasia. ¿Cuáles son las técnicas de la sutura? La sutura, una de ellas puede ser la sutura continua. Y la sutura continua tiene ventajas con respecto a la sutura que no es continua o también llamada discontinua. La sutura continua es más rápida porque no estamos haciendo un nudo y cortando, haciendo un nudo y cortando, sino es que podemos suturar continuamente y eso permite que sea más rápido lo que estamos realizando. Y al hacer más rápido también y al no tener que estar haciendo un punto cada centímetro, tiene más control de la hemostasia. Y por lo tanto se puede ocluir herméticamente durante el procedimiento quirúrgico. Esos son los puntos pasados, donde son también continuos, como ven ustedes, pero están anclados. Con cada sutura que se hace, se van anclando el intestino, cosa de que tenga la tensión suficiente en la capa muscular o esta capa de la piel para que se pueda afrontar adecuadamente y darle la tensión necesaria como para que pueda la sutura avanzar. Cuando hablamos de sutura a nivel intestinal, podemos hablar también de esta sutura que es perforante total, se llama también Schmiden, y si se fijan, abarca toda la capa desde la serosa hasta la mucosa, ¿sí? De afuera hacia adentro. Y de luego sale y se hace de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, este es el punto de Schmiden y nos da la posibilidad también de que podamos tener una sutura totalmente aislada y que no permita una fuga del material o del contenido intestinal. La sutura de cuneo o Schmiden cruzado, como se ve ahí, comenzando en la parte superior, vamos de arriba de afuera hacia adentro y no como el otro que salía y hacíamos de afuera hacia adentro. Si no sigue el orden lógico, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y acá de afuera hacia adentro. Entonces, este es un punto invaginante, significa que se va a invaginar las paredes del intestino dentro de la pared intestinal. Pero no todos los puntos pueden causar esta misma forma de invaginación. Hay otra sutura, como es la sutura de Connell, donde también puede ser, aparte de ser perforante total, también nos permite hacer una invaginación de la pared muscular, de la pared intestinal. Miren cómo en este punto, supongamos que empieza acá, es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Cruza, lo hacemos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, este borde y este borde se van a invaginar. ¿Qué es eso? Que van a meterse hacia la luz intestinal. ¿Sí? Esos son los puntos de Connell o puntos invaginantes, porque como se dan cuenta, estamos invaginando. Se está introduciendo las capas intestinales dentro
de la luz intestinal. Otro tipo de sutura también es perforante total, o también llamada la sutura de Cushing, ¿sí? La línea de sutura se comienza con un punto interrumpido simple o la U vertical. La aguja se avanza en paralelo a la incisión, se introduce hasta la submucosa y la sutura debe atravesar la incisión de la misma forma como estamos viendo en este sentido. ¿Sí? Básicamente cruzando la línea media. Esa es la sutura tipo Cushing. También tenemos suturas que son, aparte de ser invaginantes, nos ayudan a que pueda hacer un punto continuo y no perder tiempo haciendo puntos separados. ¿Sí? Y a esto se debe esta sutura llamada sutura de Lemberg. Esta sutura es una variación de la sutura del colchonero vertical y avanza en forma continua. Es una sutura de inversión que suele utilizarse para cerrar las vísceras huecas. La aguja se introduce en la serosa y la capa muscular aproximadamente, que son de 8 a 10 milímetros del borde de la incisión, y se saca cerca del borde de la herida del mismo lado. Después de pasar sobre la incisión, la aguja se introduce aproximadamente entre 3 a 4 centímetros del borde de la herida, ¿sí? Y se saca a 8 a 10 hacia afuera de la incisión. Y de esta forma se va a repetir la misma sutura. Como ven acá, este es el borde, entra y sale, va a la línea media, entra y sale, ¿sí? Cruza la línea media, entra y sale, otra vez cruza la línea media, entra y sale. Entonces, esta sutura de Lemberg estamos tratando de hacer un punto continuo y hemostático, de tal forma nosotros no tendríamos ningún problema de fuga o de infección a este nivel. Esta es una sutura simple, ¿sí? Cuando se hace también a nivel del intestino alguna vez o a nivel de la piel, hacemos una sutura simple, vale decir que primero hacemos un punto, unos nudos de un punto y luego vamos yendo de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ese es un punto simple que no tiene ninguna complicación y que nos ayuda mucho para hacer suturas sencillas y rápidas. También tenemos heridas perforantes del estómago y del intestino. Las heridas del estómago y del intestino pueden producir una peritonitis, por lo tanto, debido a una perforación circular pequeña, heridas o secciones, hay que tener los bordes netos, longitudinales, heridas parciales y también puede haber úlcera perforada. Existen anastomosis o uniones sépticas. La anastomosis aséptica, la que durante el acto quirúrgico no abre la mucosa gastrointestinal. Por eso también se llama anastomosis cerrada. Técnica abandonada ya, donde se usaba activamente mucho más en el colon. Las principales indicaciones del método aséptico corresponden al intestino grueso, porque tiene menos irrigación, por lo tanto, menos capacidad de que sufra un proceso séptico. Las técnicas quirúrgicas en patología duodenal también requieren un entrenamiento quirúrgico. El objetivo de la operación es primeramente salvar la urgencia, lo que hoy en día se viene a llamar como la cirugía de control de daños, siendo la operación mínima la sutura de la misma. La segunda cuestión que debe pensar el cirujano si es necesario tomar biopsia o hacer directamente una resección de la úlcera, ¿no? Cuando son úlceras es mejor tomar una biopsia, ese es el mejor procedimiento. ¿Qué es la piloroplastía? Ya hablamos un poco en la primera clase, donde es una operación que tiene la finalidad de agrandar el orificio. ¿Qué orificio? Píloro. Del píloro, exactamente. Se llama piloroplastía. De esa manera va a haber una buena evacuación gástrica, porque no se olviden que cuando hacemos una vagotomía,
dijimos que casi en todos los procedimientos, sea troncular, o sea selectiva o supraselectiva, sí o sí va a haber un cierre del píloro. Entonces habrá que hacer nomás una piloroplastía abriendo esa zona. Entonces, ¿a quién hay que hacerle piloroplastía? A pacientes que tengan trastornos funcionales o de origen inflamatorio que pueden dificultar la evacuación gástrica a través del píloro. Píloroespasmo producido por interrupción de la acción del nervio vago. La vagotomía troncular, ya sea efectuada por úlcera gastrodenal o por resecciones esofágicas, tienen como complicación la retención gástrica y deben ir acompañadas siempre de piloroplastía, porque si no hay esa unión entre el estómago y el duodeno para hacer la piloroplastía, el estómago se convierte en una zona, en un estómago retencionista. Va a decir que todo lo que come el estómago para la persona se va a quedar en el estómago y luego vamos a tener que vaciarlo vomitando la alimentación del paciente. La vagotomía súper selectiva no afecta la inervación antropilórica y tal vez puede ser la única que no requiera una piloroplastía. ¿Qué pasa cuando tenemos una úlcera gástrica perforada? Sobre todo, el objetivo si tenemos una úlcera gástrica perforada viene a ser que cerremos la úlcera, esa perforación. No se olviden que también por esa zona ha podido salir contenido gástrico o intestinal y estamos contaminando el tubo digestivo y peritoneal. Por lo tanto, hay que lavar la cavidad y drenarla, ¿no? Va a decir dejar un drenaje. En segundo lugar, tenemos que ver si se efectúa algún procedimiento para tratar la úlcera. El cirujano trata sobre todo de que cerrar ese orificio que se ha formado, puede ser por una úlcera gástrica sangrante, y el diagnóstico laparoscópico es muy útil para hacer tanto la parte terapéutica como la parte diagnósticas. Algunos cirujanos operan pacientes con historias de perforación de menor de 12 horas que no haya hemorragia y que no tengan úlceras recurrentes. La mayor ventaja de la laparoscopía se da en el postoperatorio, refiriendo menos dolor y también menos necesidad de medicación, puesto que las incisiones no pasan de 10 milímetros y no son más de 2 incisiones. La hemorragia digestiva, cuando hay un paciente que tenga esta patología, el objetivo va a ser siempre detener la hemorragia. En estos casos se efectúa la hemostasia directa y en la úlcera duodenal se efectúan pilorotomía y puntos para cohibir la hemorragia. Puede terminarse con una piloroplastia o también se puede hacer una gastroenteroanastomosis, ¿no? Asociada a la vagotomía. Ya dijimos, podemos hacer el Billrod 1 o a veces el Billrod 2. El Billrod 1 vendría a ser la gastroduodenoanastomosis y el Billrod 2 sería la gastro y ayunoanastomosis. ¿Qué pasa si hay una estenosis del duodeno? Y se da habitualmente porque una úlcera ha sangrado o una úlcera empezaba a cicatrizarse de tal forma que va a deformar el orificio del antro pilórico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la vagotomía es lo más recomendado y como saben que producen un estómago retencionista, hay que hacer esta cirugía que está en la parte inferior, donde hacemos una gastro y ayunoanastomosis, ¿sí? Con un buen y un amplio espacio donde pueda pasar el alimento. El síndrome de Zollinger-Ellison fue descrito en 1955 y se caracterizan sobre todo por úlceras hemorrágicas, digestivas, recurrentes y además que se asocian a un tumor a nivel del páncreas. La hormona gastrina, la que se encontraba aumentada, habitualmente se debe a este problema del síndrome de Zollinger-Ellison. Antes se hablaba de una triada, la enfermedad ulcerosa severa, la hipersecreción gástrica y el tumor pancreático de las células no beta. La terapéutica era la resección del tumor en la cabeza y siempre que sea posible retirar absolutamente todo. La cirugía más frecuente era la gastrectomía total, porque de esa manera estamos garantizando que el tumor
con todos los ganglios contaminados puedan eliminarse. Y actualmente, viendo los avances en los hechos en el control de la secreción gástrica, también podemos ver que hay muchísimas hormonas y enzimas que producen una hipersecreción gástrica y eso también a la larga va a traer sus consecuencias, como lo que hemos mencionado recién. En este síndrome de Zollinger-Ellison, la cirugía se volcó más al tratamiento del tumor. Por otra parte, se vio que el páncreas no era el único causante y que los gastrinomas casi en igual proporción los había en el duodeno y en el estómago. También se observó que había síndrome de Zollinger-Ellison debido a gastrinomas aislados y otros que forman parte del denominado síndrome endocrino múltiple, que es el NEM1. ¿Alguien sabe cómo está formado el NEM2? Este es el NEM1. Entonces, los pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison, sus manifestaciones clínicas del síndrome son derivadas de la hipersecreción, una epigastralgia, un sangrado, que puede ser continuo, un reflujo gastroesofágico y además esofagitis con diarrea. Y la diarrea, cuando existe, se debe al pasaje de grandes cantidades de alimento hacia el intestino junto al ácido, lo que va a irritar esta zona y producir este síndrome de evacuaciones líquidas. En el mismo síndrome de Zollinger-Ellison, para llegar al diagnóstico, podemos hacer varios estudios por imágenes. El estudio por imagen tiene la finalidad de encontrar el tumor y si es una patología avanzada, poder ver si hay metástasis. ¿Qué son las metástasis? Es la enfermedad a distancia, ¿no? Y eso se puede ver si existe mediante una ecografía y viendo a las zonas más importantes, como el hígado, donde puede presentar la metástasis. Entonces, en estos pacientes son candidatos a realizarle una extracción del tumor, ¿sí? Siempre y cuando, les repito, que no tengan metástasis, ¿sí? A veces es necesario sacar una porción de la curvatura mayor, hacer una gastrectomía vertical o hacer una gastrectomía de la parte inferior del estómago. Si el tumor es descubierto, la conducta siempre tiene que ser retirarlo, ¿sí? Las pancreatoduodenectomías cefálicas, donde se reseca duodeno, cabeza de páncreas, vía biliar y píloro inclusive, permite resecar todo el triángulo del gastrinoma y también hacer resecciones adecuadas. No obstante, hay aproximadamente un 30% de casos donde es posible ubicar el tumor y se considera la posibilidad de realizar una vagotomía súper selectiva que va a ayudar a disminuir la secreción gástrica en el estómago. ¿Sí? Eso es respecto al síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces la teórica del próximo miércoles, hoy es miércoles, del próximo lunes, la va a dar el doctor Adolfo Parrado. Si no hay preguntas, chicos, ahí quedamos. Gracias.